tengo la oportunidad de ir a estudiar a España. Mi mamá ya estaba enferma de los riñones y de repente me habla mi hermano y me dice, oye, a mi mamá la van a trasplantar, yo necesito un trasplante, ya. Y entonces enfrentamos el primer trasplante, que es el de mi madre. Oye, es que tu mamá le está costando trabajo respirar y la pusimos en respirador. ¿Cómo están? Buenos días. Estoy con Roger Soreque. Y como siempre, fíjate que yo les digo a mis invitados que se presenten. Ah, claro. Porque lo que yo pueda decir de ellos no importa. Me gusta que cada quien diga cómo se ve, cómo se comporta, quién es, de dónde es. Claro. Así que, Roger. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Emily, la verdad es que inesperada invitación y estoy muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias. Toda tu audiencia. Y bueno, yo soy Roger Soreque y soy un apasionado de la vida. La verdad es que soy abogado, estudié en la Escuela Libre de Derecho, estudié en la Complutense de Madrid, estudié aquí en la UP, estudié en Harvard Negociación, estudié en MIT Innovación, estudié en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, y todo esto no es para presumirte, es para decirte que de repente ya me aburrió el derecho. Porque ahora ya está otra vez poniéndose interesante, pero lo que me ha pasado en la vida es que de repente sientes que estás chico en un lugar y a mí me pasó que quería experimentar más cosas. Y entonces me metí al mundo empresarial, que es muy difícil y que es padrísimo también, con muchos retos y obstáculos. Y también doy conferencias ahora de liderazgo y de motivación y ayudo a mucha gente. Creo que soy un nódulo porque como estudié en muchas partes, conozco a muchas personas de muchas ramas y como soy abogado y he ayudado a muchas empresas, entonces yo sé unir a varias personas. Eso te diría. Soy un apasionado de la vida y soy un nódulo para unir personas y proyectos. Y estamos aquí para hablar de los padres de familia, de las familias, de los niños, de los hijos exitosos y también de lo que los hijos hacen por sus padres. Porque sí es un picudazo. No tanto, pero ahí vamos. No. En formación. Es un picudazo. Pero es hijo. Sí, claro. Y escribiste un libro. Escribí un libro que se llama Dos trasplantes, una familia. Exactamente. Roger Soreque nos está hablando hoy, esta eminencia, este nerd. Sí. Este nerd del derecho. Porque soy nerd, pero también soy muy campechano. La gente me dice, oye, tú no estudiaste en la Libre, porque no tienes personalidad. Imagínate, qué bonito estás diciendo esto, porque nosotros como padres de familia, qué bonita introducción, porque nosotros como padres de familia nos preocupamos por las etiquetas de nuestros hijos. Claro. Queremos darles lo mejor para que aparenten ser lo mejor, para que después logren ser lo que, ¿no? Es como este dicho de modélalo hasta que lo logres, ¿no? Sí, claro. Y creo que es muy importante entender también por qué estudiaste Derecho. Bueno, por tradición familiar. Ándele. ¿Ven por qué está en Academia para Padres? Sí. ¡Carajo! A ver, ¿y entonces? Pues la verdad es que yo jugué mucho fútbol. Yo jugué de los 6 a los 18 años fútbol. Y te lastimaste la rodilla, ¿no? ¿En serio? No, la verdad es que no me la lastimé. Pero eso es como que el punch de esta frase. No, lo que pasa es que al final, que eso compartí en otra entrevista, pero no importa. El punto es que al final yo ya estaba muy cansado del fútbol, pero no sabía que tenía que hacer pausa. Entonces... A ver, pero ¿jugabas de fútbol por qué? O sea, ¿para qué? ¿Con los cuates? ¿O porque estabas haciéndolo de manera profesional? ¿Te estabas clavando? O sea, ¿de dónde viene esta historia del fútbol? El fútbol salva mi vida cuando paso de la preprimaria a la primaria. ¿En qué sentido? En el sentido que pues, yo estaba muy cómodo en la preprimaria, que éramos 5 pelos, y paso a la primaria, que somos 3,500 en el Instituto México Primaria, y pues es como, o sea, y era... Hoy me da un poco de risa el tema de la selva, porque el tema del bullying, o sea, ahí era día a día. El Instituto México es de puros hombres, ¿no? Era de puros hombres. Era de puros hombres. A mí me toca de puros hombres y entonces pues había que destacar. Era la ley de la selva. Ley de testosterona la selva. Pura. No, testosterona, bueno, en ebullición. Totalmente. Y la verdad es que ahí yo descubro el fútbol y pues yo lo traía. Era bueno para el fútbol. Y entonces eso
hace que a mí me guste ir a la escuela para jugar fútbol, para estar ahí conviviendo con cuates. Fue mi forma de hacer amigos, ¿no? Y entonces era tan bueno que jugaba, y esto, bueno, hace muchos años, hace 30, pero yo jugaba muy bien, entonces jugaba con mi categoría, con una arriba y con dos arriba. Entonces yo estaba muy cansado. Ujú. Entonces cuando me dijeron, "Oye, ¿quieres ser profesional?", yo la verdad dije, ¿sabes qué? Ya estoy muy cansado, ya. No. No quiero, porque además habíamos jugado con fuerzas básicas, jugamos contra el Cruz Azul, contra el América, contra Pumas, que perdimos la final, y la verdad es que no me inspiraba mucho. Eso yo dije, ¿sabes qué? Estos chavos, que son los que van a estar en profesional, pues no veo, o sea, no quiero ser eso. Entonces, el camino seguro y fácil era estudiar Derecho. Y mi padre, pues, tenía su oficina y ya tenía clientes y él ya tenía 25 años de ser abogado. Entonces dije, pues, lo más sencillo es ser abogado. Entonces, mi padre me dice, bueno, si quieres ser abogado, entonces métete a la mejor escuela, que es la Escuela Libre de Derecho. Y si vuelvo a nacer, no lo hago. Porque es durísima, durísima. Entonces estudio por tradición y también por una especie de conveniencia para mí. O sea, dije, pues es más fácil, ¿no? O sea, pues es más fácil para mí porque ya tengo el despacho, tengo los clientes, tengo el tema. Yo había escuchado siempre de derecho, aunque nunca hice shadowing, que eso creo que es importante, ¿no? Es, oye, si tú quieres estudiar lo que sea, consigue a alguien que hace eso Haz prácticas. y vete con él. A ver, 2 meses o un mes, síguelo, ¿no? a ver si Tengo, te gusta o no te gusta. tengo a un sobrino que vive en Irlanda, porque la prima de mi mamá se casó con Sean O'Halloran y mi primo vino, me dijo, oye, quiero hacer shadowing contigo, que eres abogado, porque en mi casa pues nadie es. Entonces él estaba conmigo, pues, estuvo conmigo pegado 3 semanas. ¿Para Claro. qué? Para saber. Para saber si sí es Sí, lo que tienes en tu mente. Claro, claro. Que se me hace espectacular. Importantísimo. Porque además es que quiero ser doctor, ok, ¿qué tipo de doctor? Acá también, ¿quieres ser abogado? ¿Qué tipo de abogado? Porque hay de todos, ¿no? Hay penal, familiar, laboral, ahora de medio ambiente, de energía, de propiedad intelectual, hay muchísimo. Entonces, creo que en este desarrollo, muchas veces piensas que es una cosa y en la realidad es otra. Porque también este tema de máscara y esencia, pues siempre juega, ¿no? Tú me dices, oye, mi tío pues es abogado, se la pasa en restaurantes, se la pasa muy bien, pues debe de ser su vida muy, muy sencilla, muy padre. Y a veces no, ¿no? A veces no tanto. Y a veces sufro mucho. Y a veces es difícil, ¿no? Y Roger entonces aprende o emprende este mundo en el derecho, ¿no? Uh-huh. Te cansas, pero sigues trabajando de eso, ¿no? Sí, claro. Sí, Sí, porque ya a le fin de cuentas, invertiste. es que yo creo que Y ya me fregué tantos tema es bien años. importante y creo que viene mucho al caso con tu Claro. programa. Es, si tú sabes algo, pues entonces eso no se te va a ir. Es decir, la gente nos queremos etiquetar en qué haces. Y la gente está acostumbrada a que les digas una sola cosa. Y creo que en este momento histórico, con todas las posibilidades y oportunidades que hay, no solo puede ser una cosa, pero es bien importante que tú sepas a qué le dedicas y cuánta energía le dedicas en el día y en tu vida, a lo que te gusta, a lo que sabes y desarrollas y a lo que quieres aprender. Fíjate que es algo que les digo a los chavos, ¿no? He hecho algunas conferencias para jóvenes que están entrando a la preparatoria y para los maestros y los padres de familia. Y justamente es eso, ¿no? Es explicarles para qué sirve la preparatoria. La preparatoria lo dice en el nombre, es una preparatoria para lo que quieras estudiar. Entonces, creo que es importantísimo lo que estás diciendo, porque justamente creo que dentro de, en este pasaje de la secundaria a la preparatoria, justamente para poder encontrar el área que realmente te sientes cómodo, estás bien, etcétera, y no lo tomes nada más como prefiero nada más irme de reventón y tal, algo que realmente te prepare para la vida real, ¿no? Es importante encontrar justamente aliados dentro de esta formación y entender nosotros como padres de familia, puedo dedicarme a lo que me dé la gana, no nada más a lo que mis papás me piden. Totalmente. Y yo creo que también este tema me parece
relevante puntualizar que a esa edad pues, todos estamos bien güeyes. Entonces no sabemos todavía, fíjate. Todavía no, ni siquiera se te ha desarrollado el cerebro, ¿no? ¿Sabes que los programas para encontrar tu propósito de vida son los más comprados por las personas de entre 35 y 45 años? Claro. Porque seguimos sin saber qué queremos hacerle. Es bien complejo. ¿Qué queremos hacer con esto? Y esa pregunta que parece inocente y sencilla es ¿qué quieres? Bueno, si empiezas a profundizar, no es tan sencillo. Y lo vas desarrollando a través del tiempo y también un poco a prueba y error. Claro. Que hay personas que desde chicas, y me parece muy loable y muy padre, que sepan a qué se quieren dedicar y que lo desarrollan toda su vida, ¿no? Ahí tenemos a Messi, tenemos a Einstein, tenemos a muchos ejemplos, Mozart, que desde chiquitos eran genios. Pero creo que hoy en día también es difícil porque tenemos tanta opción y tenemos tanta información que, ¿ahora qué me dedico? Porque bueno, pues antes era DJ, ¿no? En nuestra época DJ, ¿no? O patineto, o gamer. Pero ahora es youtuber, influencer, Yo nunca escritor, quise ser ni DJ, ni o surfista, ni... por ejemplo. Me gusta mucho el surf, sí. Lo sabes porque te acabo de decir que me voy a ir a recargar las energías en las olas. Pero vaya, o sea, yo fui gimnasta de alto rendimiento realmente, o sea, como deportista, nadé muchísimos años también en equipo. Y creo que eso también es súper relevante, ¿eh? Perdóname que te interrumpa, pero ser deportista te da otro mindset. O sea, es súper importante para los padres que impulsen a los niños a que hagan el deporte, aunque sea, que les guste, pero te ayuda. Tú la natación estás solo, ¿no? Y antes no había audífonos, entonces... Era aburridísimo. Te la chutas solo. Fíjate qué bonito, pero sí, era un proceso de mindfulness. Sí, claro, es más terapéutico, ¿no? En donde aprendías a respirar, porque tienes que contar tus brazadas, tienes que detener la respiración, tienes que tener un ritmo, tienes que estar contigo durante horas y horas y horas y horas de la natación, ¿no? Y creo que sí, creo que lo que tomas está muy lindo y es interesante entender que cuando doy esta plática pues para los chavos de la preparatoria y demás, sí. Terminan diciéndome los profesores, no lo había visto de esa manera. Porque les explico a los jóvenes, a ver, si te dejan leer libros aburridísimos, ¿no? Que no entiendes nada. Pero no, en la prepa. No es porque, en la prepa, ¿no? Porque en la prepa empiezas con filosofía y aprendes a hacer resúmenes y tienes que aprender a presentar cosas. Claro. Les dije, a ver, no tengan miedo. Maestros, agarren la onda, que los están preparando para la vida real. En la vida real, señoras y señores, les guste o no les guste, van a tener que hacer resúmenes de lo que no, de su trabajo. Sí, claro. Van a tener que apoyar cosas. Van a tener que apoyar con argumentos sus ideas. Y van a tener que poder hablar de un tema que tal vez no les encante ni les apasione. Pero que toca hacer. Entonces, para eso los están preparando, para que puedan entender el vocabulario, que puedan tener expresión escrita, expresión oral de una manera correcta. De acuerdo. Y que tengan la capacidad de transmitir una información de manera consciente y de manera efectiva. Sí. Porque sí es cierto, todos tenemos una responsabilidad con lo que decimos. Qué importante es eso, porque todo empieza a través de la palabra. Sí, Rodrigo Martínez Ayer, que es un político espiritual, es político espiritual, decía eso, cada vez que nosotros hablamos tenemos que pensar qué podemos decir para que dure hasta 7 generaciones, ¿no? Sí, entonces ya no sé qué voy a decir ahorita. No, pero es que tenemos una responsabilidad muy grande, sí, y más totalmente. O sea, a ver, el señor, ¿no? También escribe columnas, ¿no? En una revista, ¿o qué es lo que haces? No, en Mundo Ejecutivo tengo un programa de nada entrevistas. Más. O sea, nada más tiene un programa de entrevistas. Se llama Sinergia y pues entrevisto porque creo que todos somos libros y que todos tenemos una historia que contar, padre. Entonces que podemos decir que con una responsabilidad como la que tiene el señor, como la que tiene aquí su servidora, que humildemente aquí pone un micrófono para darle lo mejor de lo mejor. Por supuesto. Bueno, la intención es eso, es poderle dar las herramientas y la información de una manera amigable a la gente para que pueda tomar unas mejores decisiones, porque todos, señoras y señores, sí venimos a resolver problemas. Totalmente. Y yo añadiría un poco más, que es que si puedes, hazlo divertido. Ay, sí, porque qué aburrido es ir a la prepa. Aburrido. O sea, vas a una conferencia y dices, híjole, este cuate, qué
flojera, ¿no? Yo cuando empezaron los webinars, pues decía, esto es de hueva, güey, por eso se llaman webinars. O sea, ¡Es increíble! ¡Qué horror! Porque Es la increíble. gente no solo es transmitir la información, ¿no? Sino es sentirla y es realmente que la gente lo capte. Y para eso el humor es muy padre. Y para eso la diversión siempre capta y siempre te acuerdas más a lo mejor del chiste. Y ya con el chiste ya tienes este tema, ¿no? Es una chulada. Entonces, para seguir con esta idea de qué es lo que se puede aprender dentro de la preparatoria y demás, Sí. pues justamente les empiezo a explicar estas cosas a los maestros, a los chavos, y entonces agarran la onda y dicen, pues es que es justo eso, si me están enseñando a prepararme para la vida real, que es hostil, que es fregada, que como dice otra chava, ¿no? Es tan fregado el trabajo que te pagan por hacerlo. Sí. Te tienen que pagar por hacerlo. Yo no coincido con eso, aunque de entrada sí. Sí. De entrada, sí. Sí. Hay que encontrarle el gusto y hacerlo con gusto. Claro. Y también Jordan Peterson dicen que crecer es una tragedia, ¿no? O sea, porque cuando creces, pues es difícil porque te enfrentas a rompimientos, a la pérdida de tus seres queridos, allá la responsabilidad de... O sea, porque en prepa la mayoría, pues todavía estás bajo el ala de los padres. Y entonces todavía debería de ser así. O bueno, sí, algunos, ¿no? Y de repente, oye, pues todavía sé a quién puedo recurrir. Ya cuando estás adulto ya es tu perro y tú lo bañas, ¿no? Sí, yo puedo decir que a veces sí me harto de ser adulta y Sí, digo, mamá, claro. Sí. ¿en dónde estás? Por Dios, ya no quiero lavar que mi ese ropa. tema también es bien importante. No se hace más fácil. No. Nunca se hace más fácil. Y cuando, hablando de educación, o sea, tú estás en secundaria y piensas, primaria qué fácil era, ¿cómo no sacaba 10? Pero ya estás en prepa. Y en prepa dices, en secundaria debí haber sacado 10. Estás en la vida y dices, yo debí haber sido alumno distinguido porque la vida es mucho más fuerte que la escuela. Pero es un proceso. Es un proceso. Y de verdad quiero resaltar que eres una persona de verdad muy estudiosa, un nerd que se ha superado día con día, estudias un montón, lees un montón. Sí. Pero lo más importante, creo yo, es que eres un hijo que la ha visto no dura, sino tupida también. Sí, durísima. Porque muchas veces hablamos en Academia para Padres, obviamente, de esta parte de paternidad, ¿no? Y cómo nosotros, como padres de familia, le podemos ayudar a los hijos, ¿no? Sí. Y de repente podemos encontrar historias muy tristes en donde los padres son abandonados, en donde los padres son exigidos, reciben mucho maltrato de los niños y demás, y me exigen, y es que no ha sido la persona suficiente, lo que sea, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y tú tienes una historia dentro de este libro. Sí, que está fuerte y bonita. Es una delicia. Muchas es gracias. una delicia tu historia, porque es un libro autobiográfico, Sí. ¿no? Está basado en hechos reales. Basado en tu vida. En mi vida. En tu vida, en la vida de tus papás, en la vida de tu hermano, y te agradezco muchísimo por abrirlo en esta manera. Sí, claro. Y yo no puedo hablar de esto más que tú. Por favor, dinos de qué se trata ser hijo, desde tu punto de vista. Híjole, qué gran pregunta. Yo creo que el ser hijo, yo creo que es primero entender, y que bueno, esto lo digo ya casi con 50 años, que no hay persona en el planeta que te quiera más que tu padre y que tu madre. En mi caso. A pesar de los regaños, de los golpes. A pesar de los regaños, a pesar de que ya cuando empiezas a explorar un poco más, dices, es que mi papá o mi mamá es así por esto, ¿no? Porque tuvo un contexto bien distinto, porque tuvo un papá así y una mamá así, y eso creo que es bien difícil, porque al principio como hijo, pues como tú lo narras también muy bien en tu libro, de ser padres con H, que me encantó el concepto, es al principio tu papá es tu superhéroe. No puedes decir porque es con H. No, que al final es inesperado y está padre, lo tienen que leer. Que lo leí yo en una semana porque me dijo, la semana que entra nos vemos, órale. Entonces pero tú bien lindo, porque no tenías aplicado, que leerlo para venir. Aplicado, no, pues si no hago la tarea. Bueno, a ver, pero sigamos con el chisme. Entonces, yo creo que primero, en mi caso, era entender que tus padres son las personas que más te aman y que
en el caso de los míos, que quieren lo mejor, yo creo que la verdad es que la mayoría de los padres quieren lo mejor, pero muchas veces no tienen las herramientas. Y entonces ellos replican lo que en su cabeza y en su mundo es lo mejor, pero sí para ellos, pero este tema me parece interesante, es ellos replican lo que en su concepto deben de transmitir y regañar y guiar a los niños de acuerdo a todas las creencias y vivencias y experiencias que ellos han tenido. Y eso tiene que ver porque mi mamá no es igual que mi tía, que es su hermana. Y tampoco es igual que la otra tía, que es su hermana. Y entonces los niños tenemos una educación muy distinta a pesar de venir de un mismo tronco común. A ver, los mismos, nosotros como padres, cuando tenemos varios hijos, entendemos perfectamente que no somos los mismos papás para los hijos. También. Podemos llegar a tratar de educarlos a la misma manera y que las reglas sean las mismas, pero no tienes la misma conciencia con el primer hijo que con el segundo hijo, porque tampoco tienen la misma edad, tampoco tienen la misma madurez y tampoco es lo mismo, o sea, es así. Totalmente. Y entonces después de entender esto que tus padres te aman, pero los terminas odiando cuando eres adolescente, porque, oye, pues, me están poniendo límites, ¿no? Todo el tiempo me están yo espero que molestingando. Es que saben que a mí esa parte me encanta de los adolescentes. Perdóname que te interrumpa no, por eso. Pues adelante. Amo a los adolescentes. Sí, es una etapa también. Es divina. Como del despertar a la vida, ¿no? Ya a tu propia individualidad. Y la verdad es que yo creo que me llevo muy bien con mis hijos, que son los dos adolescentes, uno con 22 y otro de 14. Y de verdad, ay, es padre. Sí, o claro. sea, es que también tal vez porque de las herramientas. Exacto, me van a decir, ay, sí, tú porque eres experta, exacto. ¿No? Y entonces ya lo tienes divertido. También mis hijos me dicen, o sea, no alucines, tampoco. Claro. Pero me encanta, o sea, yo creo que me ponen en el escenario una familia con adolescentes conflictivos y digo, yo, me encanta. Bueno, sigamos. Yo creo que ya después o sea, primero, al principio son tus superhéroes, después los odias en la adolescencia, después, en mi caso, yo empecé a trabajar con mi padre, entonces eso hizo que tuviéramos una lucha muy fuerte, porque mi padre quería que yo trabajara como él trabaja, porque desde su visión, esa es la mejor forma de trabajar. ¿Y qué crees? Pues yo no tengo nada que ver con el carácter y con la personalidad de mi padre. Entonces, por ejemplo, y esto es una historia, pero es real y era padre, porque mi papá siempre se opuso a dar dádivas en juzgados, ¿no? Nosotros nos dedicamos a derecho laboral desde hace 50 años. ¿Dádivas qué es eso? Dádivas es, bueno, sí es importante. En las juntas había una mecanógrafa y la mecanógrafa te ayudaba a desahogar la audiencia. Es decir, la mecanógrafa decía, en la Ciudad de México, ella escribía, siendo las 10 horas del día tal, del año tal, no, pues todo. Y entonces tú tenías que decir, pues comparece por la parte actora, comparece por la parte demandada y acredita su personalidad con este poder y ratifica la demanda. Todas estas cosas son muy aburridas. Con todos esos vocabularios incomprensibles. Exacto. La gente con TDA. Pero básicamente es que ellos apuntan todo lo que tú dices para que esté en la verdad legal, que es el documento. Para que conste. Para que conste en acta. Y entonces, al final, la costumbre era y es darle un dinero, un billete de 20 pesos, de 50 pesos. Gracias, propina. Muchas gracias, es como una propina. Mi papá dice, es que no, es su trabajo, para eso les pagan. Y también tiene razón, pero bueno, es que es una flojera y pues es una propina, es como llegar al restaurante y pues sí, para eso le pagan, pero bueno, también la propina forma parte integrante del salario, lo que sea. Mi papá nunca daba, entonces las secretarias pues, les caía súper mal, porque decían, este cuate es un codo. Y mi papá en su creencia de, oye, es su chamba. No voy a entrar dentro, mira. No voy a entrar en ese tema de corrupción. Exactamente. Y que a fin dentro de cuentas, de sus valores. Claro, y a fin de cuentas también tienen un punto, todos. Mm. Pero yo hago el servicio social ahí en la junta local, porque yo estudiaba en la Libre y estaba a una cuadra, entonces dije, pues aquí está muy padre, está muy sencillo, está a una cuadra, el tribunal estaba a 10, por flojo me voy a la junta, perfecto. Tómala. Y yo, oye, ¿me ayudaban? Ten, ¿no? Porque pues yo decía, pues es la costumbre, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Y entonces mi papá me mandaba, porque pues yo estaba muy cerca, y yo llegaba y le reportaba, y llegó un día mi papá y me decían,
las secretarias, ese es tu papá, no te puedo creer que sea tu padre. Son diametralmente opuestos. Tú eres muy buena onda y charachero, él ni siquiera nos voltea a ver. Es súper rudo, es old school. Recto, correcto. No, ese es así. Y mi papá, es una historia curiosa, pero le digo, oye, pues cuando te metas al baño, métete un TV Notas, no te metes la jurisprudencia, porque todo el tiempo está, de verdad, y aparte él, o sea, tiene 75 años y lo adoro, y aparte trabaja todo el tiempo, ahorita está en una audiencia, pero es su pasión. Entonces él quería que yo fuera así, y quería que yo estuviera ahí sentado, estudiando todo el tema, aunque yo he estudiado mucho más que él, ¿no? En temas de, digamos, académicos. Sí, claro. En el Tienes tema más de los- diplomas que él. Exacto, tengo más diplomas y acreditaciones educativas, pero seguro él estudia más los casos que yo. Entonces esta lucha es difícil porque tienes que acoplarte. Ya no solo al tema de padre-hijo, con esta relación, sino al tema de cómo trabajo con mi padre. Y lo que hizo pues fue rendirse. Y decir, oye, ya entendí, sí somos distintos, entonces vamos a unir fuerzas. Qué bonito, porque ¿cuántos padres, en vez de unirse, rompen relaciones con sus hijos? Es muy común y sobre todo también, pues bueno, te imaginarás que como abogado también tienes que, los abogados no conectan mucho porque pues tienes que ser, una parte de ser abogado es estar un poco como deshumanizado, como oye, pues este es esto y así. Y lo tienes que hacer porque si no, pierdes dinero, pierdes tu libertad, pierdes la casa. Entonces, sí es muy común que haya quiebres y rupturas familiares, pero la verdad es que ahora hacemos un equipo extraordinario, porque yo soy RP totalmente, y entonces yo llevo muchos clientes, y él coordina a todos los abogados, y la verdad es que lo hacemos muy bien, pero ese es un proceso que duró 10 años. Y que 10 años se dicen así, 10 años, pero vivir 3,650 días en pugna, estirando y aflojando para ver cómo sí, cómo no. Y es qué bonito complejo. que tu papá logró, o sea, esta aceptación Sí, hacia ti. sí, pero eso, y creo que tiene que ver mucho también con los jóvenes y con los niños, es tú tienes que estar convencido de tu argumento. Y probarlo con tus padres es algo bien complejo, porque tus padres también, pues, te conocen mucho y entonces te acreditan, o te superacreditan, o te super desacreditan. Y entonces, es que así no es que así no lo vas a hacer. Es que yo creo que estás mal, y tú dices, bueno, es mi camino, lo elijo, y entonces, pues si yo creo en él, tengo que hacerlo. ¿Qué pasa de repente? O sea, logran tu papá y tú tener esta sinergia gracias a la humildad también que tiene tu papá de decir, Sí. me dejo enseñar por este niño que creo que lo está haciendo bien porque sus resultados hablan por él. Sí. O sea, Yo creo que ese es el tema. La humildad de decir, creo que existe un camino distinto para llegar al mismo lugar. Sí. Y yo no lo había visto. Sí. Yo estaba muy cómoda en mi rigidez y entonces estoy tratando de ver las cosas de diferente manera. Y creo que eso tiene que ver con todos los seres humanos, en el sentido de alguien puede sumar de distinta forma y puedes obtener más resultados si tienes distintas formas de pensar. Que eso lo hace la NASA, by the way, ¿no? El NASA Challenge. El NASA Challenge y todo el mundo. Yo creo que justamente los maestros, las personas más sabias del planeta, se dedican a eso, a escuchar a los demás, porque claro, de verdad, se los prometo, no sé tú qué opinas, pero en mi experiencia personal, entre más aprendo, más estudio, más sé, me doy cuenta que no sé absolutamente totalmente nada. Totalmente. Y yo creo que la aproximación a la realidad, que eso ahora tiene que ver con la inteligencia artificial, siempre puede ser distinta. Y esa aproximación a la realidad te puede brindar nuevas soluciones que ni siquiera habías pensado. Entonces eso es fascinante porque pues, este juego nunca se acaba. Y esa es la otra. El juego no se acaba. Escuchen eso, porque la vida sí es un juego. Sí, totalmente. Totalmente. Y si o te diviertes o no te diviertes. O juegas el juego o no juegas el juego. Claro, puedes también elegir estar en tu casa y pensar que todo el mundo está en tu contra y que no te llueven oportunidades,
pero así no te llueve. Tienes que creártelas. Y tienes que ir, sí, yo también digo, de la receta del éxito, que pues, hay muchas personas que la dicen, la última persona que se lo escuché es el Oso Traba, que tiene que ver con calidad, consistencia, perseverancia, paciencia, hacía énfasis en paciencia. Y yo también tengo una H, pero la H es huevos. O sea, no es la misma para que la del libro. No es la del libro. No es la misma. Pero si quieres hacerlo, tienes que salir y rifártela y entregarte. Y sobre todo saber que no te va a salir a la primera. O que si te sale la primera, a lo mejor la tercera no. Ese tema es relevante porque la gente piensa que, es que pues tu papá era abogado, pues es muy fácil. Y yo, sí, güey, pues a ver, trabaja con él, güey. Exacto. Sí, ¿no? A ver, te reto 3 añitos a que estés ahí. Claro. Porque todos tenemos dificultades. A pesar de que para el otro, eso también lo narras en tu libro, ¿no? El pasto es más verde. Pues vente a este pasto, güey. Todos tenemos retos. Manténlo verde. Sí, claro. Fíjate, a mí me han dicho mucho, oye, pues es que tú, qué bárbara. O sea, tú ya tienes hijos, ¿no? ¿Ya plantaste árbol? ¿No? Y yo así, pues sí, ya he plantado árboles en algún momento de mi vida, ¿no? Y ya tienes libro. Y ya tienes libro. Le dije, sí, pero el problema no es eso. El problema es educar a los hijos, ayudarle al árbol a crecer fuerte y que dé frutos y vender el libro. Claro. Ese es el truco del... Ese es el tema. Porque además, ese es el truco. Hablando de juegos, pues el nivel es hasta el que tú quieras. ¿Sí? Y lo que quiero meterme ya... Es al libro y es al tema de... No me lo dejas así. No, Miren, así lo estoy abriendo. Porque después de darse cuenta del papá, después de todas estas luchas de poder en el que no, papá, tú me dijiste, no, que sí, no, que tú no eres suficiente, no, que así no se hacen las cosas, escuincle, baboso, pero Totalmente. no, porque pasó. Totalmente. Y hasta la fecha a veces pasa, ¿eh? Hasta la fecha a veces pasa. ¿Te pasa algo en tu vida, le pasa algo a tus papás? Sí. En donde los roles, si bien la jerarquía no cambia porque es imposible que cambie, los roles sí. Sí, y ese tema es súper importante porque mi madre siempre fue contenedora, ¿no? El tema. Pues mi madre siempre ha sido mediadora y oye, pues es que, a ver. No le hables así al sí, niño. Sí, a ver, y tú tienes que entender a tu papá, mi mamá se jubiló de inspectora de jardines de niños. No, y ella siempre es la que ha creído en mí, ella es la que siempre ha inyectado esta confianza de, ¿estás contento? Dale, güey. Entonces, cuando yo termino la Escuela de Libre Derecho y me titulo, tengo la oportunidad de ir a estudiar a España. Mi mamá ya estaba enferma de los riñones y mi padre no está muy de acuerdo en que yo me vaya. Oye, te vas a ir, tu mamá está enferma, güey. Ay, ¿cómo la dejas así? Así. Y entonces mi mamá habla conmigo y me dice, vete, güey. Como buena madre, ¿no? O sea, tú vete y sé feliz. Si pasa algo, te hablo. Estate pendiente, pero lárgate y dale. Me voy. Yo estaba estudiando en Madrid, en la Complutense. Estaba feliz porque también, hablando de este tema de contención, mis padres, ahora ya de 50 años, veo que eran súper sobreprotectores o más sobreprotectores que el común denominador. Entonces yo voy allá y pues, freedom, ¿no? Y digo, no, pues me transformo porque entonces ya veo que pues yo estoy solo y también te tienes que valer por ti mismo. O sea, porque la libertad tiene 2 caras. Porque los jóvenes dicen, oye, pues yo quiero ser libre. Sí, pero ser libre también tiene su responsabilidad. Claro. Y no puedo estar borracho, ni puedo estar poniéndote en riesgo, porque eso es lo que Porque no hacemos. hay nadie que te vaya a buscar si tienes un accidente. No hay nadie que te vaya a buscar. Y entonces, estando estudiando allá, yo trabajaba, tenía mi novia, estaba muy contento, la verdad es que feliz. Y de repente me habla mi hermano y me dice, oye, a mi mamá la van a trasplantar, yo necesito un trasplante, ya. No quiere que te digamos, pero yo te quiero decir que ya estoy en estudios y quiero que estés al tanto. Yo me acuerdo, estaba con unos amigos en una arrocería ahí en Majadahonda y son de esas noticias que a todo mundo le pasa, si tú eres muy joven, no te preocupes, la vida te va a dar ese tipo de noticias donde en algún momento, porque forma parte de la vida. Sí, donde el estómago sientes que está pasando y ahora se detiene todo. Y yo, ¿sabes qué? Espérate, voy para allá. Y entonces en 2 semanas arreglo todo y me regreso para ver qué onda. Claro. Y entonces
llego al doctor y le digo, oye, yo también quiero ser candidato a trasplante. Y el doctor me dijo, no, tú estás bueno, pero para hacerte carnitas, güey. O estás hecho un marrano. Obviamente vino, obviamente, pues, cubas, jamón serrano, chuletón, mi dieta era una porquería. Y entonces... Tortilla de patatas. Sí, sí, todo grasosísimo, delicioso, que además la comida española es de mis favoritas. Y entonces me pongo a correr y en un mes bajo 10 kilos para estar listo por si mi mamá tenía... O sea, bueno, necesitaba el trasplante y para ver si yo podía ser candidato. O sea, aquí quiero hacer una pausa. Sí. ¿Eres capaz de modificar tu cuerpo, tu alimentación? Porque hay una fuerza mucho más importante que tú mismo Sí. para por fin cuidarte. Sí, yo creo que ese tema es relevantísimo porque una cosa es, así como estamos en esta entrevista y, oye, ¿tú le darías un riñón a tu hijo? Y seguro la respuesta es sí, claro. ¿no? Pero ¿le darías un riñón a tu hermana? Y la respuesta a lo mejor también es sí. Pero ¿O ya no? o no. Y ya cuando estás en el quirófano, ya cuando estás en las pruebas, ya cuando están sacando sangre, cambia. Porque, evidentemente, si tú le quieres donar un riñón a alguien, entonces tu esposo o tu pareja o tus hijos te van a decir, oye, mamá, ¿Y si yo necesito uno? no. ¿Y qué Ah. tal si te quedas en la plancha? También, por supuesto. Madre mía. Y pues yo quiero mucho a mi tía, pero te quiero más a ti y te necesitamos a ti. Y entonces ya empiezan estas cuestiones y estas preguntas. Fíjate, que yo en un todavía lo principio- veía como con esta parte de, y si lo necesito yo, papá, ¿qué vamos a hacer? Sí, Sin un riñón bueno, para ti. Esa sería Y sí, una y sí. aproximación. O sea, yo no había visto la muerte así de cerca en tu relato, pero sí. Sí, claro. Y ahí es en donde dices que yo daría la vida por ti. Claro, y entonces ahí viene el punto de, yo creo que dependerá mucho de las relaciones, pero en nuestro caso, pues no lo dudamos. Y yo he tenido casos en donde o no pueden, porque pues físicamente no eres compatible, porque tienes otro tipo de sangre, porque tienes una afección, y entonces, o porque te dio hepatitis y no puedes, Por y cualquier otras cosa. que no quieren. Y imagínate, eso también genera rompimientos fuertes, porque oye, pues te pedí un riñón y no me lo diste. Y entonces eso genera un sentimiento de... Yo te di la vida. Sí, bueno, Qué entre loco. hijos y entre hermanos y entre Entre primos hermanos. y entre tíos, porque esto pues, no para... O sea, y aquí viene también otro tema importante. No importa quién te dé el riñón, el tema es que estés sano. No importa si es quien sea. Y aquí viene el tema del título. Tu título vale madres en ese punto. Para ¿Dónde conseguir un estudiaste? trabajo, sí te van a pedir el título. Pero para conseguir un riñón, pues tú necesitas estar sano. Entonces es otro juego. Dentro del mismo juego, es otro juego. Pues mi hermano y yo, a la mera hora ya estamos listos. Y entonces ahora, ¿quién le va a dar el riñón? Y es una pregunta pues fuerte, ¿no? Porque, pues, ¿quién le entra? Mi papá decía, pues, pónganse de acuerdo, güey. El que Tu diga, papá ¿no? no era compatible. No, porque mi papá, sí, no era compatible. Y Ok. había tenido temas y... ¿Está bien? Los hermanos sí, pero tampoco, difícil, ¿no? Difícil. Entonces mi hermano y yo dijimos, bueno, dimos cada quien los argumentos, los pusimos en la mesa. Como bueno, ¿tu hermano qué es? Mi ¿Abogado hermano también? es ingeniero en electrónica y comunicaciones. Bueno, también ingeniero, bien Sí, bien puesto, estructurado. bien estructurado, etcétera, ok. Y pues la mejor forma que pensamos fue un merenguero volado. Que lo hicimos en Viveros, de Coyoacán. Y pues imagínate, o sea, un volado. La verdad no me acuerdo si dijo águila o sol, pero pues imagínate ver eso, porque ¿qué es lo que sucede? O qué es lo que me sucedió a mí, porque yo hablo de mi historia, ¿no? De repente yo me levantaba al baño a las 4 de la mañana, te ves en el espejo y dices, güey, me van a quitar un riñón, cabrón. O sea, no sé qué es eso, pero está cabrón, ¿no? O sea, está perro. Y entonces empiezas yo creo que a jugar ya más a coquetear con este tema de la muerte, que todo el mundo dice que en México tenemos más masticado el tema por el Festival de Día de los Muertos y todo, pero en realidad lo que yo he visto Es que el miedo también existe, ¿eh? ese miedo siempre existe,
y siempre lo evades. Porque tú dices, bueno, pues yo estoy bien, estoy sano, pues seguramente me moriré cuando tengo 80. Y ya cuando estás a los 75, dices, no, pues mejor 90, ¿no? Entonces eso es un proceso fuerte, porque claro que cuando narras la historia, pues es muy difícil transmitirla, pero sí el verte en el espejo, el ver a tu mamá mal, decaída, con pérdida de peso, llevarla a la hemodiálisis, en donde les cambian la sangre. Mi hermano y ella ya tenían una relación muy fuerte de atención. Mi hermano era como el enfermero de mi madre en ese entonces la llevaba y yo me acuerdo que regresé de España y entonces estábamos en el coche y mi mamá le decía, oye, oríllate, y se orillaban ahí en Tlalpan y mi mamá pues guacareaba, vomitaba porque se mareaba y era algo normal. Y yo, güey, ¿qué es esto? No, pues es normal, de repente en la hemodiálisis se marea y entonces empiezas a tener una dinámica muy distinta y empiezas a asumir roles también de responsabilidades que en ese momento se crean. Muchas veces se hablan, muchas veces no. Y entonces, bueno, pues ya entiendes que yo, imagínate, yo en España, en la vida loca, libre y sin responsabilidad, llegas y a ver, güey, aquí pues hay que trabajar, están las audiencias, hay que generar dinero, claro, y y hay además que tienes que ayudar, desintoxicarte, o sea, te hay tienes que varias cosas, ¿no? desintoxicar, y entonces enfrentamos el primer trasplante, que es el de mi madre, que es en 2002, es el 17 de octubre del 2002. Ella tenía 50 años, era joven, y sale todo muy bien, en principio. La opera el doctor Javier Bordes, que en paz descansa, un tipazo, que yo decía, este güey, ¿cómo le hace? Porque llegaba a la 1 de la mañana a su última visita y al día siguiente a las 6 estaba perfectamente vestido de blanco, peinado, y decía, wow, estos güeyes sí. Yo pensaba que abogado era difícil, no, doctor está perro. Y entonces sale muy bien, mi mamá sale, tenemos que hacer adecuaciones en la casa porque tenía alfombra, entonces, oye, la alfombra tiene mucha mugre, y entonces tienes que cambiar el piso, y entonces tienes que tener un humidificador para limpiar el aire, y pues bueno, ese tipo de cosas. Entrábamos a mi mamá como ahora estábamos en COVID, con bata, guantes, cubreboca, sin zapatos, y de repente le empieza a dar fiebre. Eso es malísimo. Llega al hospital y terapia intensiva. No sabemos qué tiene. Y mi mamá pesaba 40 kilos. Yo me quedaba en las noches, porque yo siempre he sido nocturno, entonces yo leía, estudiaba y todavía pues, estaba trabajando. Entonces trabajaba y leía, yo decía, pues en las noches y descansaba en la mañana. Hasta que un día, bueno, hubo dos cosas importantes. Una, que de repente tú te haces una familia con la gente de terapia intensiva. Sí, pues ahí viven. Ahí viven Todos. y entonces, oye, ¿cómo está tu enfermo? ¿Qué le pasó? Y de repente, pum, se muere uno. Y tú dices, oye, ¿cómo que se muere? Pues en el hospital. O sea, esto también es relevante porque cuando estás o cuando yo estuve en esa crisis, de repente todo se nubla, no es tan claro. Tu pensamiento no es tan claro. Estás absorto en el problema, en la crisis, estás rumiando todo lo que tienes que resolver. Y entonces no es tan claro el pensamiento. O sea, ¿cómo se murió? Si está en el hospital es para que sane. Sí, en el hospital no se muere la gente, aquí la sanan. Sí, exacto. Y no. Y a veces no, a veces sí. Uh-huh. Entonces yo dije, ¿qué tal si me hablan? Y me dicen que mi mamá se murió, que pues también es una posibilidad, pero la niegas. Sí, no, ella ya la trasplantaron, ya debe de estar bien. Y entonces, a partir de ahí yo le hablo a mi red de apoyo, que yo creo que somos tan fuertes como los lazos con los que entretejemos nuestra red de apoyo. Y entonces a mi banda, oye, vente y me acompañas, güey, en la noche, y te quedas aquí. Y entonces mis cuates iban desfilando y ya ahí leíamos, platicábamos, fumábamos, íbamos por un café, y ya yo me la Qué campechaneaba. bonito. Sí, muy padre, la verdad, y hasta la fecha yo siempre que veo a sus amigos les digo, güey, gracias, porque eso no tiene precio, eso no tiene precio. Y un día me hablan, este tema de familiar de Martita Salazar. Yo, 3, 4 de la mañana. Oye, es que tu mamá le está costando trabajo respirar y la pusimos en respirador. No está grave, simplemente no queremos que
que le falte el aire. Entonces, si quieres pasar a verla y hablarle 3 minutos, pero está bien. Doctor, ¿es necesario que le hable a mi padre? Me dijo, pues no es necesario, pero si quieres háblale, ¿no? O sea, Sí, cada ya quien, eres pero adulto, no, o sea, ya eres no adulto, pasa nada. ya es o tu sea, perro, sí, tú lo vas, pero pero no pasa nada, pero de nada más te entrada, estoy avisando que exacto. tiene dificultad respiratoria. Y esa imagen es una de las imágenes más duras que me ha tocado ver. El ver a mi mamá, Intuba. sí, con respirador y muy disminuida. Yo me acuerdo que era como pasita, pesando 40 kilos. Y eso realmente te parte. Eso te parte el alma. O sea, es así como que, ay, güey, mi mamá. O sea, y creo que también esto lo he escuchado de muchas personas que tienen este proceso con personas que se enferman fuerte, que no los conoces. O sea, es decir, los desconoces porque físicamente están muy distintos, están muy madreados por la enfermedad. Y dices, oye, wow, o sea, no conozco a mi madre, está bien traqueteada. Y gracias a Dios, bueno, miles de pruebas. Obviamente, para ese entonces el seguro ya se había terminado y entonces hay que tener dinero. Mi papá en ese entonces viajaba mucho a Monterrey, entonces mi papá estaba viajando, mi hermano y yo estábamos ahí a cargo de, pues seguir a los doctores. Y entonces tiene un citomegalovirus. Y ese Lo que significa. Exacto, un virus. Y lo que significa. Y entonces, en ese entonces, la medicina estaba en Estados Unidos. Entonces, mi papá me dice, órale, negrito, pues jálate a Houston. Y esta es una historia muy padre, porque también llego yo a las 5 de la mañana, que eso también, bueno, no lo sabes, pero ya para ese entonces, también la que en ese entonces era mi novia estaba enferma y estaba en el hospital. Entonces era así como que... Entonces, bueno, yo voy ahí, me paro en el counter de la aerolínea y me encuentro un amigo del Instituto México, Carlos Acevedo. ¿Qué onda, negrito? ¿Cómo estás? Bien. Oye, pues es que voy a Houston por esto y pues contraté el Gran Plan. Me dijo, pues yo ya tengo coche y estoy en el mismo Gran Plan. ¿A qué vas? No, pues voy a esta farmacia que está en la avenida Roosevelt. Todavía me acuerdo de la avenida Roosevelt. Y yo hablaba, oye, es que necesito esto y la necesito, pero así, en estas dosis para 2 meses, pero la tienes que tener, güey, porque yo voy nada más para eso. Entonces este cuate me dijo, no, yo te resuelvo el tema, no pasa nada. Vámonos de fiesta hoy. Y yo, puta fiesta. Con todo esto que está pasando, la culpa. No, la neta sí, yo dije, hace mucho que no estoy de fiesta. ¡Vamos! Me encanta. Y no, hombre, la pasamos, increíble. Desahogaste todo el estrés. Sí, ahí así fue como que un oasis. Al día siguiente a las 12 ya tenía la medicina. Regreso y mi madre empieza a responder bien al tratamiento. Y pues después como de unos 6, 7 meses la libramos. Pero mi madre pasa sus 50 años en un balcón, en el balcón de su cuarto. Y me acuerdo que mi abuela, que en ese entonces vivía, mis tías y nosotros fuimos y como que le llevamos serenata desde abajo y ella nos veía desde el balcón. Muy emotivo y muy fuerte, porque además mi mamá estaba muy traqueteada, ¿no? Y pues entonces la logramos. Qué bueno. Y ya, dijimos, perfecto, la familia pasó este evento, este trasplante, que es algo durísimo, porque yo creo que pone a prueba todo lo que tienes. O sea, y lo narro en mi libro, que ya lo tendrás. Y ya no cuentes mucho más de este libro, porque si no, ¿qué les vamos a vender a la gente? ¿Qué van a vender? Pero el tema es que es un desgaste en el ¿Qué van a leer literal todos? de la palabra. Terminas desgastado económicamente, emocionalmente, espiritualmente, o sea, físicamente. Es algo durísimo. Claro, y entonces en este libro, y por eso estás aquí también, chicos, no crean que todas estas historias son gratis. Justamente este libro habla el punto de vista de ti, de un hijo. Sí, digamos que de un espectador. A ver, no. Yo creo que eres actor importante del tema, entonces como un buen actor, en la parte en la que hablas con tus padres,
de que lo resuelves, porque ese no fue el único trasplante, ¿no? Sí, esa es la otra. No fue el único trasplante. Y ese trasplante lo dices en tu libro también, de quién es ese trasplante. Sí, claro, por supuesto. Y yo creo que en lo que quiero que nos enfoquemos es en este rol que tomas, Sí. en esta necesidad de decir en qué momento o cómo haces el switch de ahora soy yo el que me ocupo, y tu hermano también, ¿no? Porque Sí, claro. también tu hermano es actor importante de esta historia. Sí, sí, totalmente. Y es, a ver, brother, ya no me importa si me quitaste el cinturón, si te usaste mis tenis, si me robaste mi playera, porque hacen esta sinergia y Sí. toman ¿no? Toman a cargo a sus padres. Sí, muy duro. Cuando yo le doy el libro a mi hermano, me dijo, güey, estuve llorando todo el tiempo. Porque es nuestra historia. Qué duro. Porque bueno, una cosa es vivirla y otra cosa es revivirla y decir, güey, sí es cierto. Porque... Pero además la vivió desde tu punto de vista. Sí, claro. Sí, sí, desde mi punto de vista, porque eso también, la interpretación y la percepción y la vivencia es distinta. Uh-huh. Pero claro, mi hermano también es actor importante y siempre ha estado al pie del cañón en ayudar, que ese es el tema. Es bien difícil porque cuando hay un momento tan crítico, tan difícil, pues luego la gente se deschaveta, ¿no? Y luego la gente, por ejemplo, oye, qué mal vi a tu mamá. Puta, pues ya sé, güey. Sí. O sea, oye, ¿y crees que la libre? Puta, güey. O sea, dices, oye, la gente como que luego, hablando del poder de las palabras, cero empática y no sabe. Yo no sé si lo dice por güey o porque cree que es algo positivo. No, es doloroso. O es durísimo y no tiene idea de lo que está preguntando o compartiendo o diciendo. Claro. Y también este tema de, oye, seguro que Emily viene a visitar a mi mamá. Y Emily no va. Fue, ni habló porque le dio miedo. Ni habló. ¿O no? Hay 2 o 3 amigas de mi mamá que yo le dije, ¿sabes qué? Esas tienen tachecito, hija, porque esas nunca fueron. Tus grandes amigas, a la de los madrazos, se escondieron. Y además tuvieron 7 meses para venir, güey. Y años. Porque el proceso de mi madre fue de años. Y el de mi padre también. Ya no digas quién es el otro. Entonces, este tema es relevante. Yo queriéndoles mandar a ver quién y que descubrieran cuál era que los 2 papás reciben trasplante. No vamos a decir de qué. Ya no vamos a contar la historia de tu papá. Pero es que todo esto es importante. O sea, al final del día, como hijo, vives la educación de los padres, de un padre súper riguroso, súper fuerte, en donde tal vez si no hubiera pasado todo esto, podrías tener hasta un poco de resentimiento en algunas actitudes, algunas cosas y todo. Y de repente dices, vale más el amor de hijo hacia el padre y pesan más las cosas buenas que las malas, ¿no? Y yo creo que, haciendo un paréntesis en este tema, creo que hablando de este desarrollo que hemos platicado, también después de esto que primero es tu superhéroe, tus padres, los dos, después te enfrentas a ellos en la adolescencia, después, en mi caso, hay un enfrentamiento del trabajo, y después hay una reconciliación. Esta reconciliación es, güey, mi papá es así por esto y por esto, pero ya no lo veo tanto, claro, mi papá siempre va a ser mi papá, pero verlo desde un punto de vista como hombre, como ser humano y como habitante de este planeta, porque eso es bien complejo y es una chulada poder entender a tu padre desde tu visión con todo lo que a él le ha sucedido. Y porque le sucedió eso, es así. ¿Qué le pasa a Roger cuando justamente se da cuenta que sus padres no son superhéroes, que también les duelen, que también son vulnerables, que también lloran, que también te piden ayuda para vomitar y sostener el pelo, ¿no? Porque esa parte creo que es importante, que tal vez Roger tiene que bañarlos, limpiarlos después de ir al baño, y los roles cambian. Sí, sí, bueno, definitivo ahí es bien complejo porque yo creo que en mi caso fue una necesidad. O sea, o lo tomas o no hay quien. Y entonces dices, pues lo asumo, porque ahora mi superhéroe pues, no se puede sostener, no puede trabajar, no puede aportar. Está deprimido y entonces pues hay que hacer equipo y hay que contenerlo y hay que ayudarlo con todas las herramientas
que tienes hasta ese momento. Y justo cuando pasa lo de mi madre es que yo empiezo mi camino de descubrimiento introspectivo. Personal. Personal. Yo tengo este camino de 20 años en donde me meto a cursos y me meto a estudiar, ¿no? Y en semiología de la vida cotidiana y seminarios y el tema psicológico y el tema espiritual y psicológica para entenderme a mí, porque pues, yo decía, güey, esto está muy duro. Y dentro de ese conocimiento que adquieres, ¿qué crees que le falta a todas estas carreras, a todos estos genios nerds? Yo creo que, lo que le falta... Espérame. Sí, yo creo que lo que le falta es una visión más humanista del tema. Yo creo que necesitamos materias que sí nos sirvan. ¿Cómo? Que sí utilices como inteligencia. ¿Pero cuál no sirve? Bueno, por ejemplo. No, no es burla, pues, es como, está muy chistoso, está muy divertido, porque yo hablo mucho de eso también, ¿no? Pero... bueno, no lo sabía. No, sí, claro. Pero que sí te sirvan para tu día a día. ¿No? A ver, ¿cuál no sirve? ¿Cuál dices, ay, en serio, esto, please? Bueno, pues, o sea, matemáticas entiendo que es importante, pero me acuerdo del seno y del coseno y de factores que dices, güey. Y otro tema que quiero decir es que estos son, se oscurecen con la... Ah, sí, no te preocupes, está bien, ¿no? Sí, para que no a piense nadie que le yo estoy importa. aquí de... No, ¿y qué? De rockstar. Sí. Pero ¿y sí, qué tiene? Sí soy, pero no tanto. Pero ¿qué tiene? Estamos, Okay. Nosotros somos libres y podemos, sí. Y nosotros no hay juicios, ¿verdad, chicos? Que no tenemos juicios. Okay, oye, está fuerte tu libro. Yo creo que todo el mundo lo debería leer, sobre todo para todas las personas que están pasando por un momento difícil, para poder trabajar con el tanatólogo, ¿no? En poder empatizar, de decir, yo no soy el único que le pasa eso. Me encantaría que nos dijeras de qué manera tu educación familiar, estos valores familiares, lograron hacer que tú tomaras las decisiones que tomaron, que se uniera la familia y que no dijeran, ay, ahora sí quiere, ¿no? Ahora sí quiere un riñón, ¿no? Y cuando después de que me habló, digo, yo sé que, porque lo has explicado, que al final del día tu familia, pues siempre, tu mamá siempre te ha tratado muy bien, ¿no? Pero, claro. Pero pues también hubiera podido haber sido de que, ay, si ahora ya quiero que... No, porque pasa, de esa parte de ahora sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí quiere ser mi papá. Bien difícil. Yo pensaría que hay que activar algo que es paciencia y el perdón. El perdón, porque yo creo que los padres y los hijos muchas veces, y esto me parece sumamente importante porque como yo también doy conferencias, yo digo, de repente a las personas que están más cerca son a las que peor tratamos, cuando en teoría debería de ser a los que mejor tratas. Pero como ya no tienes filtro, entonces respondes muy mal, tanto los padres como los hijos, porque también somos expertos en saber pushear el botón rojo del papá, ¿no? O sea, yo sé cómo hacer enojar a mi padre, y mi padre sabe cómo sacarme de las casillas a mí, somos expertos, ¿no? Y de repente... ¡pum! Vas y, oye, la neta, perdón. Y yo creo que hablar es bien importante. O sea, si no hablas, lo que pasa es que se generan vacíos que de repente hacen un valle que ya es difícil reconectar. Entonces, pues comunicarse, que claro que en teoría es mucho más sencillo decirlo, pero sí hablar y sobre todo la unidad familiar. La unidad familiar es esencial para... ¿Qué es la unidad familiar? La unidad familiar es... Para ti, porque cada quien tiene su... Para mí es procurar hacer ver a tu familia que es importante para ti. Demostrar que estás ahí pendiente, que estás atendiendo a la gente y que te interesas genuinamente por tu círculo pequeño familiar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo estoy mucho fuera del país y de México. Entonces, cada vez que estoy aquí y cada vez que estoy en casa de mi tía en Cancún, que también adoro, que es parte de mi círculo familiar pequeño, yo siempre organizo carnes asadas en mi casa para procurar la unidad. ¿Me invitas? Claro, es padrísimo, porque además la gente le encanta porque es un tema familiar y es tertulia y es, oye, ¿y tú qué estás haciendo y cómo te va? Y mi papá se burla de todos y mi mamá hace
nopales con Es un espacio guacamole. seguro. Podemos decir entonces que para Roger este círculo familiar es un círculo seguro en donde puedes ser tú mismo y aceptado como eres. Totalmente, totalmente, pero, y eso creo que, hablando, que hace ratito hablabas de liderazgo, es una de las grandes misiones de un líder, es construir un espacio y un ambiente propicio para que las personas se desarrollen. Y creo que eso debe ser la familia. La familia, yo cuando era chico, todas las domingos, que yo creo que por eso lo hago en domingo también las carnes asadas, íbamos a casa de mi abuela y ahí todo el mundo tenía su lugar, su voz y voto. Y desde chico, oye, yo pienso esto y no, tú estás mal por esto, y nos burlábamos un poco del bullying, era otro mundo, Ay, no importa, o sea, pero es generar fíjate, este espacio, generarlo, o sea, pero no es magia, ¿eh? Tú tienes que estar encima, ¿y qué onda, güey? Carne asada, y vente, y jálale, y tú traes las chelas, y tú los refrescos, y tú la carne, y tú ven, y ahora lo que hago, y que a mi mamá le costaba, porque mi mamá de la vieja escuela, ella quiere tener todo para los invitados, y yo, no, que vengan, y todos, aquí traigan partimos algo. cebolla, y partimos, sí, que traigan Qué algo, bonito. y entonces todo el mundo cocina, y todo el mundo se incluye, y todo el mundo se involucra, y eso hace que tú estés más tranquilo y estés más contento. Y te voy a invitar a una carne asada, es buenísima, todos los Yo domingos. puedo cortar jitomate porque la cebolla me hace llorar, pero llevo mis gogles. Pero lo que creo es importante es generar. Corto el cebolla. No creas que esto se hace por magia. Es generar. Es generar, es moverte y es, oye, es una flojera así porque hay que prender el carbón y hay que limpiar y hay que, bueno, y ahora, antes de que todos nos vayamos, como somos 15 o somos 10 o somos 5, todos llevamos las cosas a la cocina. Todos cocinamos y se hace algo bien padre. Y ahí, en esas comidas familiares, se gestan ideas, creaciones, feedback, algo, proyectos, y peloteas cosas que, como estás en un ambiente seguro, no estás con tu máscara y no estás en el tema del juicio y del sí lo diré, no lo diré, qué van a pensar, sino que lo dices, lo escupes como tal, como debería de ser, y la gente dice, pienso esto, perfecto, y se hace algo bien padre. Yo creo que la unidad es algo padrísimo, y te lo puede decir mi madre y mi tía, que, oye, no estás, te extrañamos, porque pues ya nadie hace las carnes, pues háganlo ustedes, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Sí. Pues, señoras y señores, yo creo que esta plática nos ayuda a reflexionar y bueno, a mí me deja con un pensamiento muy reflexivo en el que nosotros generamos el ambiente, nosotros ponemos el ambiente, literalmente lo creamos, y los hijos también podemos hacernos cargo de los padres. Sí, totalmente. Por medio del respeto, de la individualidad, porque tenemos que acordarnos también que nosotros, pues así como tratamos a nuestros hijos, vamos a llegar a ser tratados también de vez en cuando. Totalmente. Y ahorita que dices eso, me viene a la mente una historia de una gran amiga que me decía, es que sabes que ya no aguanto a mi papá. Pues es que todo el tiempo me está ahí dando duro, ¿no? Y dije, pues ve y acércate a alguien que te pueda ayudar, ¿no? Porque... Y entonces fue con una psicóloga y la psicóloga le dijo, ¿cuántos años tiene tu papá? No, pues tiene 70. Y le dijo, bueno, pues en promedio tiene 10 años más de vida. Entonces tú puedes elegir no hablarle y en 10 años ya no te preocupes, se va a morir y ya, se acabó el problema. Y a ella la hizo reflexión, dijo, no, espérate, ¿cómo que se va a morir? Sí, pues todos nos vamos a morir. O sea, no en un tema fatalista, sino tienes tiempo para reconciliarte y para reconducir y para regenerar y reconciliar una relación con tu padre, porque se va y se va. Y lo que se espera es que los padres se vayan antes, no lo sabes. Pero claro, el tema es que somos finitos. Y a mí me gusta hablar mucho de este tema porque muchas veces crees que tienes mucho tiempo. Y a mí también me pasó otra experiencia, que es que falleció una exnovia mía. Y entonces ahí cuando ves la muerte de cerca, como el tema del trasplante de mi madre, y cuando te toca vivir, como en este punto de mi exnovia, un fallecimiento tan cerca, entiendes que a veces no tienes todo el tiempo. Entonces creo que es relevante esto de sí hacer que las cosas sucedan, y sí comunicarte, y sí dar un abrazo, y sí, aunque
tu mamá y tu papá de repente digas, híjole, ya, no lo aguanto. O que las mamás siempre hablan muchísimo, y mamá, resúmelo. O sea, en lugar de decir A, B, C, me dices A, pero Z, pero A mí X, mis pero hijos me Y. dicen así, es que le das la vuelta al mundo. Exacto, entonces de repente, cuando no lo tienen, que ahora también a mi edad, muchos de mis amigos estamos y están perdiendo a su gente, y dice, güey, ¿cómo es que yo de repente no aprovechaba ese espacio? Y eso pasa. A ver, Porque también es tiene parte de que la ver, vida. pues sí, también tiene que ver con que tu historia fue tu historia y hay muchísima gente que nos está viendo que puede llegar a tener un roce muy fuerte con sus familiares porque también no tuvieron la misma historia que tuvo, Totalmente. ¿no? Pero es el que te tocó. Es el que te tocó y entonces, sí, de verdad, Academia para Padres no nada más sirve para enseñarles a ustedes en capacitación parental, para lograr que sus hijos tengan un comportamiento específico, sino para sanar tus propias heridas. Mucho de eso habla mi libro. Totalmente. Y Y funciona por para favor, lean eso. el libro, está muy interesante, va al grano. Te felicito, Emily, porque es un gran libro. Yo que leo muchísimo, de verdad, sí, me atrapó, porque además va directo y hay muchos temas. Y creo que este tema de educar a los padres es algo bien interesante, bien actual y súper necesario. Sí, de reconciliarse, ¿no? Se trata de reconciliarse con los propios padres de familia, con nuestros propios padres, con nuestro propio linaje y nuestro Sí, propio sistema, entendiendo que es lo que es, aceptarlo, y si desgraciadamente tuviste una vida que no te hace querer donar un riñón, también que estés en paz, porque eso no te hace un mal hijo. totalmente. Sí, sí, totalmente. Y pues honremos a los padres y tengamos paciencia y disfrutemos, porque también esta vida se trata de disfrutar el camino, Sí. ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, estoy muy contento. A mí también me da muchísimo gusto. De verdad, yo creo que, a ver, di un tip, un consejo para la audiencia. ¿Tú qué les aconsejas a todos esos hijos que tienen padres y que pueden llegar a tener algo? Yo lo que creo es que no soy nadie para dar consejos, pero en mi experiencia y lo que me ha funcionado es que sepas que si estás pasando un mal momento, va a pasar. Y que confíes en el proceso de la vida, pero que te ayudes, que te prepares y que también entiendas que tus padres son así por alguna situación que a lo mejor tú no sabes. Y entonces, si eres empático, puedes tener otra percepción. Y esa percepción puede ayudarte a tener una mejor relación con tus padres y con todo el planeta. Eso creo que es algo bien importante. Pues yo les dejo el único consejo que doy y me atrevo a dar siempre, que es déjense ayudar. Si ustedes ya lograron entender, si tú ya entendiste y ya aceptaste que hay algún problema, déjate ayudar. Habemos expertos aquí afuera de tu círculo y de tu realidad que podemos ver las cosas de un punto de vista distinto. Totalmente. Y pues nada, de esto se trata, de hacer que las cosas pasen. Así que nos vemos hasta la Muchísimas próxima. gracias. Gracias, Emily.